Finalmente, el presidente Enrique Peña Nieto en el Palacio Nacional ayer anunció una serie de medidas. Pronunció un discurso en donde dijo, por ejemplo, a raíz de la tragedia de Iguala, México está nuevamente a prueba. Y agregó, México no puede seguir así, asumo la responsabilidad de la lucha para liberar al país de la criminalidad, para acabar con la impunidad y lograr que todos los culpables de la tragedia de Iguala sean castigados. Y anunció también el presidente Peña Nieto varias medidas. La primera, va a eliminar las policías municipales, que están repartidas en casi 2.000 entidades y que tienen casi 180.000 agentes, y las va a integrar en 32 cuerpos policiales en cada uno de los estados. Va a empezar con estados como Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas, donde ha habido problemas de inseguridad. Otra de las disposiciones, el gobierno central podrá tomar el control de un ayuntamiento, de un consejo municipal, en caso de que haya sospechas serias de que el narcotráfico ha infiltrado ese consejo municipal. Esto porque hay que recordar que el alcalde de Iguala era un hombre que estaba vinculado, según la justicia mexicana, con los narcotraficantes. Por otro lado, anunció el envío de 10.000 agentes a Tierra Caliente, una zona en México. Anunció también la creación de un documento nacional de identidad, una especie de cédula de ciudadanía. Diariamente, y esto lo señala el corresponsal del periódico El País de Madrid, hay en México 63 homicidios, 20 personas desaparecidas, 5 secuestros. La primera pregunta que uno se hace, sobre todo cuando ayer mismo aparecieron 11 cadáveres decapitados, también en el estado de Guerrero, es si estas medidas van a servir. La respuesta en corto es, pues, no lo sabemos, y el hecho es que hay un consenso generalizado entre la gente de que el mensaje del presidente ayer ha resultado insuficiente. En otras palabras, la enfermedad ya es tan grave que muchos dudan que la receta y el diagnóstico sean insuficientes para atacar esta gangrena que se ha apoderado de importantes territorios de la República Mexicana. Pero si me permites, digamos que solamente por pespuntear algunos de los puntos más importantes de la propuesta del presidente que ya están siendo criticados. Por ejemplo, era sabido y era el diagnóstico elaborado desde que se implementó la famosa iniciativa de Mérida, que si bien es cierto que el Estado había fortalecido, robustecido sus capacidades para combatir a los cárteles de la droga, el eslabón más débil era el municipio. Y ese es precisamente el objetivo de esta nueva iniciativa que va a presentar el presidente para atacar no solamente a las policías corruptas y que se han coludido con el crimen organizado, sino para evitar la infiltración del crimen organizado. Ahora, dicho esto, hay muchas preguntas que se dicen, bueno, ¿y por qué solamente poner atención en el municipio cuando se trata de infiltración del crimen organizado? ¿Por qué no también poner atención en los gobernadores estatales, en los jueces, en los funcionarios del gobierno federal? También ellos tienen que someterse a las mismas reglas del municipio porque todos ellos son sujetos también, pueden ser cooptados por el crimen organizado y está demostrado. Y en este sentido, la gente ha echado de menos una mayor autocrítica. Decir, señores, el Estado, no solamente los municipios han tenido problemas de infiltración del crimen organizado. Por tanto, todos requerimos de reglas claras, no solamente el municipio, sino todos, a todos los niveles. Porque lo que está en juego es la credibilidad del Estado. Y ese es precisamente el tema que el presidente no pudo atacar, no pudo recuperar la credibilidad del Estado. Por otro lado, es evidente que el presidente tiene esta enorme dificultad para conectar con la gente. Es un presidente que se le ve alejado, ajeno incluso al dolor, y le cuesta muchísimo trabajo. Esa es una de las carencias que siempre ha tenido y se le han criticado al presidente Peña Nieto, y por tanto esto dificulta aún más. Ahora, dicho esto también, si el presidente cumple con un 50% de lo que ha anunciado, se hará un gran avance, es un buen comienzo. Por ejemplo, el tema de la cédula de identidad, que es un tema que durante 20 años se ha exigido, justamente para permitir que el crimen organizado no se valga de varias identidades porque cambia cédulas, credenciales, es muy frecuente que aparezcan líderes de capos con otros nombres, entonces eso sería de enorme ayuda. La cosa es que sea una cédula de identidad realmente que garantice, que no se pueda falsificar, ¿no?
Y luego el tema de la policía, que quieren crear un mando único, eso también es un proyecto muy interesante, pero el tema es que, Juan Carlos, si tú quieres arrebatarle el terreno al crimen organizado, no basta con que tú envíes a 10,000, porque los cárteles tienen más, tienen a todo un ejército. Les tienes que arrebatar el terreno a fuerza de saturación de agentes incorrompibles, bien preparados, y eso no se logra de la noche a la mañana. Por tanto, es muy bien el inicio que ha marcado el presidente, no ha terminado de convencer a la mayoría de la sociedad porque le ha faltado autocrítica, y vamos a ver si sobre la marcha son capaces de cumplir con lo prometido. Marco Asets. Bueno, hay varias facetas que comentar, ¿no? Primero, por fin reacciona, ¿no? Porque han pasado 2 meses desde la desaparición de los estudiantes y ha pasado años desde que Peña Nieto llegó al gobierno con medidas... 2 años. 2 años importantes, pero me parece que puso, escondido debajo de la alfombra estas cuestiones y problemas estructurales que tiene México. No es culpa de Peña Nieto, viene de décadas, ¿no? Exacto. Me parece. Entonces, en ese sentido, es positivo que reaccione. ¿Serán suficientes? Bueno, yo creo que Jaime has explicado muy bien el alcance de estas medidas. Yo quería abrir otro aspecto, otro enfoque del debate. ¿Es posible resolver estos problemas estructurales que tiene México de violencia, de narcotráfico, sin la colaboración del vecino del norte, de Estados Unidos, en cuanto a armas, a narcotráfico? Creo que esto es un aspecto no el central, pero importante en este debate, y me llama la atención que en Estados Unidos apenas se presta atención a esta cuestión. Ha habido una ignorancia o desinterés en lo que está ocurriendo aquí al lado, en el país tan importante como es México y el vecino del sur. Ni el Congreso ni la administración Obama han tenido una posición o una reacción clara y definida ante esta cuestión que atañe también a Estados Unidos. Sí. El vecino del norte en este momento es el avestruz. Hace poco llegó un resumen de una llamada que hubo hace 2 o 3 días entre Enrique Peña Nieto y el presidente Obama, donde hablaron de inmigración. Entonces, realmente, pues eso está claro que la prioridad no es sentarse a hablar del crimen organizado y de violencia. Lo que pasa es que cuando lo hacen, y después de la iniciativa Mérida, que fue durante el gobierno de George Bush, y después de desembolsar que $3,000 millones por un lado, y por otro lado una cantidad de gastos en el Departamento de Defensa en entrenamiento a las fuerzas de seguridad, pues está México como está. Entonces uno no sabe si realmente el dinero y el entrenamiento y las armas y todo lo que mande el vecino del norte va a funcionar o va a terminar empeorando las cosas. Esta mañana me leí la columna que escribió en el Washington Post hace 2 años Enrique Peña Nieto, donde lanza la nueva era de México, donde habla de inmigración, de tecnología, de los recursos energéticos, de México como un centro mundial de manufactura, y me dio una especie de nostalgia de este México que arrancó con tanta ilusión hace 2 años y donde está ahora. Y también luego leí una columna pues, del Economist que se llama Missing the Point, que publicaba esta mañana, que quiere decir más o menos se quedó corto o no entendió el punto, refiriéndose a las medidas de Enrique Peña Nieto, que empieza diciendo que sí fueron unas medidas importantes y bien intencionadas y totalmente insuficientes. En principio, porque parecido a lo que dice Jaime, pone la raíz del problema en la base y no en las esferas más altas de la política mexicana, que es donde realmente está el problema. Y termina con una cosa realmente escalofriante, y dice que los mexicanos, a raíz de la desaparición de los estudiantes y los acontecimientos de los últimos meses, lo que han hecho es una conexión siniestra entre el narcotráfico y el gobierno, y que esa conexión realmente es muy difícil de romper.